Así como Sócrates fue el maestro de Platón, Platón fue el maestro de Aristóteles. Pero Aristóteles fue un discípulo que, como los buenos discípulos, no aceptó todas las enseñanzas de su maestro, sino que criticó y modificó muchas de las teorías de Platón y de los filósofos que le habían precedido. Al hacerlo, muestra un desarrollo progresivo en el pensamiento griego, que encontraría en la teoría aristotélica una síntesis. Para Aristóteles, la realidad es este mundo que vemos, tocamos y sentimos, lo que para Platón había llamado el mundo sensible. Pero en este mundo hay diferentes clases de cosas. Algunas cosas existen en sí mismas, como un hombre, una mesa o una planta, y en cambio otras no pueden existir en sí mismas sino en otras, como por ejemplo un color o una cantidad. No puede haber algo que, por ejemplo, sea rojo y nada más que rojo. El rojo existe en una manzana roja, en un lápiz rojo, etc. Las cosas que existen en sí mismas son las sustancias o ousias. Las cosas que solo existen apoyándose en las sustancias, como las cualidades, las cantidades, etc., se llaman accidentes. Aristóteles considera a las sustancias como la forma fundamental de ser, y trata de investigar su naturaleza. Aristóteles se plantea si lo que existe es Sócrates o el hombre, Madrid o la ciudad, es decir, la idea universal o el individuo singular, y responde, lo que propiamente existe es el individuo. Es porque hay ciudades como Madrid, México, Buenos Aires, que podemos hablar de la ciudad. Es porque hay individuos como Sócrates, Pericles o Fidias que podemos hablar de el hombre. A la cosa individual la llama Aristóteles sustancia primera o ousía primera. Aristóteles intenta descubrir cuál es la naturaleza de la sustancia primera y postula que no es simple, sino que se compone de dos elementos, forma y materia. Consideremos una mesa. En la misma hay un elemento, la madera, de que está hecha, que es la materia, pero también tiene forma, que es lo que hace que sea una mesa. Aclaremos, no se quiere decir que la mesa tiene una forma cuadrada, rectangular, etc. Estos serían accidentes de la mesa, sino que lo que se quiere afirmar es que la madera ha recibido una forma o esencia que es lo que la hace que sea una mesa y no una puerta, una biblioteca, etc. La forma es la esencia, o sea, aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Pero no existe forma sin materia ni materia sin forma. Pero también, continúa Aristóteles, una sustancia primera es un compuesto de acto y potencia. De una mesa se puede decir que es en acto una mesa y en potencia las cosas en las que puede transformarse esa mesa. De un niño se dice que es un niño en acto. Esa es su realidad hoy, pero en potencia el niño encierra una enorme gama de posibilidades. Acto es realidad y potencia es posibilidad. Toda sustancia primera es un compuesto de acto y potencia. No puede haber algo que sea pura potencia ni puro acto, porque algo que fuera pura potencia no tendría nada de realidad, y algo que fuera puro acto sería algo totalmente acabado, perfecto. Entonces la idea de acto y potencia le sirven a Aristóteles para dar una explicación del cambio. Cuando un montón de ladrillos, gracias al trabajo del albañil, se transforma en una pared, algo que en el montón de ladrillos estaba en potencia ha pasado a acto. Cambiar es pasar de la potencia al acto, o lo que es lo mismo, la actualización de una potencia. Cambiar no es pasar del ser al no ser o del no ser al ser, cosa que había rechazado Parménides, sino pasar del ser en potencia al ser en acto. A ver, repasemos con algunos ejemplos los conceptos que venimos explicando. En el mundo de la naturaleza todas las cosas son una combinación de materia y forma, de acto y potencia, de sustancia y accidente. Un ladrillo posee una materia, el barro o la arcilla de que está hecho, y una forma o esencia que es,
en este caso, una configuración y un estado de agregación que hace que ese objeto sea un ladrillo y no un jarrón, por ejemplo. El mismo ladrillo es una combinación de acto y potencia. Es en acto ladrillo, en realidad, su realidad es ser ladrillo, pero en potencia el ladrillo es polvo, una pared, etc. Si ahora consideramos una pared, en la misma se puede distinguir una materia y una forma. La materia son los ladrillos y la argamasa de la que está hecha, la forma, que es la organización que se le ha dado a esos ladrillos, que diferencian a una pared de un sendero en un jardín, por ejemplo. Se pudo construir con la misma materia, es decir, con los ladrillos. La pared es, por otra parte, una pared en acto, en potencias, escombros, etc. Un ladrillo o una pared singular es una sustancia primera. Que el ladrillo sea cuadrangular o la pared sea blanca son accidentes de esas sustancias primeras. De esta manera Aristóteles explica lo que sucede en la naturaleza, en nuestro mundo, en la Tierra. Pero Aristóteles piensa que la Luna, el Sol, los planetas y más allá de las estrellas fijas giran alrededor de la Tierra con un movimiento circular y uniforme. Fuera de ese movimiento, que Aristóteles considera perfecto, los cuerpos celestes son para Aristóteles inalterables. En nada cambia. Esto divide al cosmos en dos regiones claramente diferentes. La región sublunar, la de la Tierra, donde todo es cambio y movimiento, y la de los cuerpos celestes inalterables. Pero se pregunta Aristóteles cómo explicar en definitiva el movimiento, tanto el cambio en la Tierra como el movimiento circular y uniforme de los cuerpos celestes. Y Aristóteles piensa que el movimiento requiere un motor, es decir, algo que mueva. Concluye entonces que existe un primer motor que es fuente de todo movimiento, que no recibe el movimiento de otra cosa y que por ello es un motor inmóvil. Este motor inmóvil a la vez es único, eterno e inmutable. Es también acto puro, sin mezcla de potencia. El primer motor de Aristóteles tiene los caracteres del ser de Parménides y se aproxima a algunos aspectos al Dios de la tradición judeocristiana. También la concepción del conocimiento sostenida por Aristóteles es distinta de la de Platón. Para Aristóteles el conocimiento comienza por la experiencia que nos proporcionan una imagen sensible y singular de un objeto. Se trata del conocimiento sensorial, pero el intelecto humano es capaz de leer en el interior de esa imagen singular y despejándola de las notas de la singularidad, captar su esencia o forma universal. El conocimiento intelectual logra formar un concepto o representación intelectual de un objeto que, a diferencia de la imagen, es universal. El realismo aristotélico, la concepción de la naturaleza como un conjunto de entes compuesto de forma y materia, acto y potencia, sometidos al cambio, y de una región celeste de entidades perfectas que culminan en el primer motor, serían retomados por el cristianismo medieval y convertidos en la concepción del mundo hegemónica, hasta que Copérnico en el siglo XVI y Galileo en el siglo XVII, al cuestionar la astronomía y la física aristotélicas, inicien su resquebrajamiento.